El sol en este rincón de México no solo quema, parece empeñado en matarte. Estoy de pie, el sudor me corre por la cara y me entra en los ojos, picándome tanto que apenas puedo abrirlos. El termómetro en el tablero de mi reloj marca 42 grados Celsius, pero créanme, el calor que se irradia del suelo de piedra de esta mina hace que se sienta como si estuviéramos parados en la boca de un volcán activo. Mi nombre es Alexei, ingeniero mecánico de alto nivel de Moscú, Rusia. Fui enviado al otro lado del océano para supervisar un gigantesco proyecto de perforación de túneles, una carrera contra el tiempo. Y lo que tengo ante mí en este momento no es una simple excavadora, es una leyenda viviente. La llamamos el Titán, un monstruo amarillo oxidado de 50 toneladas, fabricado en la época de la Unión Soviética. Es una máquina de guerra construida para triturar montañas, no para estar expuesta al sol y al viento en un desierto implacable como este. La miro con una mezcla de orgullo y lástima. Su motor diésel de 12 cilindros con turbocompresor, que una vez rugió con estruendo, ahora está en completo silencio. Solo un humo blanco enfermizo sale del compartimiento del motor, como un alma que se escapa de un cuerpo. Antes de que continuemos, por favor, comenten desde dónde están viendo esto y no olviden seguirme, porque la historia de este gigante y lo que depara el mañana es algo que nadie debería perderse. Un silencio inquietante se apoderó de esta ciudad de piedra en el momento en que el motor se detuvo. Cientos de obreros mexicanos detuvieron sus labores, todas las miradas fijas en el gigante inmóvil que bloqueaba la única carretera utilizada para transportar la roca. Si esta bestia no se movía, todo se paralizaría. Dejé escapar un largo suspiro, con una ligera mueca de molestia en la comisura de mis labios. Caminé resueltamente hacia la máquina, mis costosas botas de seguridad golpeando el suelo rocoso con un firme crujido. En mi mano, sostenía la última tableta de diagnóstico con software de análisis de motores de clase mundial. Alexei. El grito del gerente de proyecto mexicano resonó detrás de mí. Se llamaba Ricardo, un hombre de mediana edad que siempre parecía al borde del pánico, con el sudor empapándole el rostro y el cuerpo, y tan pálido como la cera, una imagen que contrastaba con el robusto ambiente de la mina. No me giré para mirarlo, pero levanté una mano y la agité suavemente, indicándole que se callara. Trepadé a la cabina de El Titán. El calor de las placas de metal se sentía incluso a través de mis guantes. Abrí la cubierta del motor y una ola de calor me golpeó la cara. El olor acre a aceite quemado me llenó la nariz. «No te ves muy bien, amigo», murmuré en ruso a la máquina. Conecté el cable de mi tableta al puerto de comunicaciones del motor. Mis dedos se movieron rápidamente sobre la pantalla táctil para extraer el último archivo de registro. Un gráfico rojo brillante apareció en la pantalla, junto con un mensaje de advertencia grande y parpadeante. Warning, System Failure, Critical Error. Leí los valores rápidamente. La presión del aceite se había desplomado. La temperatura de la culata había superado el punto de ebullición. Y lo peor de todo, el sistema electrónico de inyección de combustible no respondía en absoluto. Para la mayoría de la gente, esto podría parecer solo un motor averiado, pero para mí, que había trabajado con estas máquinas toda mi vida, supe de inmediato que era una sentencia de muerte. Ricardo trepó detrás de mí jadeando. «¿Cómo está? ¿Se puede reparar? Necesitamos este vehículo en 1 hora. De lo contrario, los camiones de roca no podrán entrar, y todo el trabajo se retrasará». Me giré lentamente para mirarlo, quitándome las gafas de sol para que viera la expresión seria y fría de mis ojos. «Escucha, Ricardo», dije en inglés con mi fuerte acento ruso. «Este está muerto». «¿Muerto? ¿Muerto? ¿Qué quiere decir?», preguntó Ricardo, con la voz ahogada. «El sistema de inyección está completamente destrozado. El pistón número 4 probablemente esté atascado por el calor acumulado. La electrónica está fallando por todas partes. Esto no es solo una reparación, necesita una cirugía mayor». Señalé la pantalla de la tableta, llena de lecturas rojas. «Necesito pedir un juego completo de piezas de repuesto a la fábrica madre en Rusia, o al menos encontrar equivalentes de Alemania. Lo más rápido serían 3 semanas». «¿3 semanas?», exclamó Ricardo casi chillando. «Es imposible, no tenemos ni 3 horas. Si no despejamos esta pila de rocas hoy, nos multarán con 100,000 pesos diarios». Me encogí de hombros y guardé la tableta en mi bolsillo. «Entonces prepárense para pagar la multa, porque ni siquiera un ángel podría repararlo en 3 horas».
Una máquina de este nivel requiere precisión de micras, no se arregla a martillazos. Salté de la máquina y me sacudí el polvo de los pantalones con indiferencia. Hice mi trabajo. Un diagnóstico preciso, según principios científicos. No hay otra manera. Pero, balbuceó Ricardo, con los ojos a punto de llorar. Si usted, Alexei, no puede, entonces tendré que probar otra cosa. Me detuve y me giré, levantando una ceja. Otra cosa, ¿a qué te refieres? ¿Hay un centro de servicio internacional por aquí? ¿O vas a encender velas a la Virgen de Guadalupe y a los santos? Ricardo tragó saliva con dificultad, sus ojos evasivos. No, señor. Llamé a tío Pedro. Ya viene. ¿Tío Pedro? Repetí, desconcertado. ¿Quién es tío Pedro? Ricardo señaló con una mano temblorosa hacia la entrada de la mina. Ahí viene, justo a tiempo. Seguí la dirección de su dedo. Entre la nube de polvo, una camioneta vieja, abollada y destartalada, avanzaba dando tumbos. Su motor sonaba como si tuviera asma, y un denso humo negro salía del tubo de escape. La camioneta se detuvo con un chirrido a pocos metros de donde yo estaba. La puerta se abrió con un largo y estridente chirrido, como el graznido de un pato. Un hombre mayor, de baja estatura, con la piel curtida por el sol, bajó del vehículo. Vestía una camiseta desgastada y holgada, que casi dejaba ver su ombligo, pantalones cortos manchados, y lo más notable, unas chanclas gastadas. Observé la escena con incredulidad. ¿Esta era su esperanza? El viejo metió la mano en una bolsa de plástico, sacó un gran trozo de tabaco y se lo metió en la boca, masticándolo con fruición antes de escupir un chorro de saliva roja al suelo. Levantó la vista y miró a el titán con una mirada inexpresiva. No había miedo, ni emoción alguna. Dejé escapar una risa incontrolable. ¿Estás bromeando, Ricardo? ¿Vas a dejar que este viejo arregle una máquina de alta tecnología de $20 millones? Ricardo no respondió, pero corrió hacia el viejo y lo saludó con gran respeto. Yo me crucé de brazos, observando esta escena con una mezcla de diversión y lástima. En mi mente, pensaba que en no más de 5 minutos, el viejo daría un par de vueltas y diría que no se podía reparar, o que lo estropearía aún más. Pero no tenía ni idea de que esa era la suposición más errónea de mi vida como ingeniero. Tío Pedro arrastró sus chanclas haciendo un ruido suave al acercarse a el titán. No había prisa. Levantó la vista hacia el gigante, como si estuviera mirando al perro de su casa, no a un demonio de 50 toneladas que acababa de destrozar mi paciencia. Me crucé de brazos con más fuerza, intentando contener la irritación que comenzaba a surgir. Ricardo, dile que no toque nada a lo loco. El sistema informático de dentro es muy delicado. Solo la electricidad estática de sus dedos sucios podría arruinar el módulo de control de $100,000 en un instante. Ricardo se puso pálido y se apresuró a traducir mis palabras al español con dificultad, pero tío Pedro pareció no prestarle atención en absoluto. Asintió y rodeó la máquina. Su mano arrugada y llena de cicatrices rozó las orugas de acero, sintiendo las huellas del calor y la tensión del metal. ¡Qué caliente, joder!, murmuró en un dialecto local que no entendí, pero por su forma de escupir al suelo, supe que no era un cumplido. De repente, hizo algo que casi me provocó un infarto. Tío Pedro trepó a la máquina. Sin casco, sin arnés de seguridad, sin guantes resistentes al calor. Simplemente trepó como un viejo mono. El motor seguía tan caliente que se podía freír un huevo. ¡Alto!, grité, compitiendo con el sonido del viento caliente. ¡Alto ahora mismo! Eso va en contra de las normas de seguridad internacionales. Si se cae y se mata, ¿quién será el responsable? Tío Pedro se giró para mirarme. Sus ojos nublados entre las arrugas se entrecerraron un poco. Sonrió, mostrando los pocos dientes que le quedaban, y agitó la mano como para espantar una mosca. Tranquilo, jovencito. La máquina no muerde. Me giré bruscamente hacia Ricardo. Traduce. ¿Qué dice? Ricardo dudó. Dice que la máquina es su amiga. No le hará daño. Amiga, resoplé, riéndome con incredulidad. Es una máquina pesada, Ricardo. No un burro de arado. No tiene sentimientos. Solo engranajes y pistones listos para aplastar todo a su paso. En el techo de la máquina, tío Pedro volvió a abrir la cubierta del motor. Esta vez no usó ninguna herramienta. Simplemente se quedó quieto, cerró los ojos y acercó la cara al motor, que aún irradiaba un calor abrasador. Me quedé helado por un momento.
¿Qué diablos está haciendo? ¿Oler? Sí, está oliendo, señor. Yo uso software de análisis de millones de dólares, pero este viejo usa su nariz y sus oídos. Es una locura, espeté en voz baja. ¿Qué clase de circo es este, Ricardo? Llama a seguridad. Que lo bajen de ahí antes de que cause una fuga de aceite o un cortocircuito en todo el sistema. Pero Ricardo se quedó quieto, con los ojos fijos en tío Pedro con una tenue esperanza. Espere, señor Alexei. Mire. Tío Pedro abrió los ojos, metió la mano en el bolsillo de su camiseta y sacó un destornillador viejo con mango de madera que parecía que se rompería en cualquier momento. Golpeó suavemente el tubo de suministro de combustible. ¡Clean, clean! El sonido metálico resonó en el silencio. Luego, cambió y golpeó la bomba de alta presión. ¡Toc, toc! Los sonidos eran diferentes. Fruncí el ceño sin darme cuenta. Mis oídos, entrenados para el sonido de las máquinas, comenzaron a notar la diferencia. El primer sonido era claro y resonante, lo que indicaba que el metal aún estaba bien, pero el segundo era sordo, tapado, como si algo estuviera obstruido en el interior. Tío Pedro se volvió hacia mí y gritó con voz ronca: «Jovencito, tu computadora dice que el inyector está roto, ¿verdad?» Ricardo se apresuró a traducir. Asentí a regañadientes. «Sí, el sistema electrónico informa que el circuito está abierto y que la válvula solenoide no funciona. Necesita ser reemplazada por completo». Tío Pedro se rió entre dientes. Sacudió la cabeza lentamente antes de señalar con el destornillador un punto en el motor. «Tu computadora es tonta. El inyector no está roto. Simplemente no puede respirar». «¿No puede respirar?», repetí, confuso. «¿Qué motor puede respirar?» «El filtro está obstruido y la válvula se atascó», gritó tío Pedro. «Solo miras tu pantalla. ¿Alguna vez has intentado escuchar el latido de su corazón? No le llega la sangre, por eso está en shock. Así de simple». Me quedé con la boca abierta. Estaba comparando un sofisticado sistema Common Rail con el sistema circulatorio humano. Era la lógica más absurda que jamás había escuchado. «Tonterías», espeté. «El filtro se cambió la semana pasada, según el programa de mantenimiento. No hay forma de que se obstruya tan rápido, a menos que digas que el polvo aquí es afilado como una navaja». «Pues claro que sí», replicó tío Pedro al instante. «Abre los ojos y mira el polvo de aquí. No es polvo fino, es polvo de piedra caliza. Es fino y pegajoso como pegamento. Cuando se encuentra con la humedad de la mañana, se aglomera y obstruye todas las vías respiratorias». Me detuve un momento. Polvo de piedra caliza. Humedad. Rápidamente miré el suelo, a mis botas. Una capa de polvo blanco se había adherido firmemente, formando una costra dura. Era cierto, esta mañana la humedad había sido muy alta, y este polvo no podía ser. Los sensores de presión de aire deberían haber alertado si el filtro estaba obstruido, pero ¿por qué mi pantalla mostraba que todo estaba normal? ¿O el sensor estaba leyendo erróneamente debido al polvo? Los pensamientos confusos comenzaron a chocar en mi cabeza. Mientras tanto, tío Pedro no perdió el tiempo. Comenzó a hacer lo que más temía. Levantó el destornillador y lo clavó con fuerza en la manguera de ventilación. «¡Sas! Oye», grité. «¿Qué diablos estás haciendo? Es una manguera de vacío. Si la perforas, el sistema entero fallará». Tío Pedro ignoró mis gritos. Giró el destornillador, ensanchando el agujero. Un silbido de aire salió, como un neumático desinflado, pero en lugar de solo aire, un líquido negro y espeso brotó por el agujero. «¿Lo ves, jovencito?». Tío Pedro sonrió con su mano manchada de aceite. «Esto es su mucosidad. Si no la sacas, ¿cómo va a respirar?». Me quedé mirando el líquido negro que goteaba al suelo, atónito. Era hollín mezclado con aceite de motor que se había solidificado. Era verdad. Pero ¿por qué la computadora no me lo dijo? ¿Por qué los sensores guardaron silencio? ¿O los oídos de este viejo eran realmente más precisos que un sensor de $1000? El líquido negro y espeso que salía de la manguera de vacío era como la sangre sucia de un demonio. Lo observé caer al suelo gota a gota, con una sensación indescriptible. Era una humillación para un ingeniero de mi nivel haber dejado que una simple obstrucción causara tanto daño. Pero al mismo tiempo, mi orgullo estaba en juego. Es solo un tubo obstruido. Intenté mantener la compostura, hablando con voz aún dura, pero eso no significa que los inyectores vayan a funcionar. El sistema Common Rail es mucho más complejo. ¿Vas a usar un destornillador para desatascar un agujero y esperar que funcione?
Olvídate. Tío Pedro no respondió. Se limpió el aceite de las manos en sus pantalones cortos manchados y se giró hacia el motor. Esta vez, sacó una llave de tuercas del 17 de su morral de herramientas. Esa herramienta parecía haber visto muchas batallas, tan oxidada que apenas se veía el número de tamaño. ¿Qué va a hacer?, pregunté con voz irritada al verlo apuntar la llave a la tubería de combustible de alta presión. Quitar los inyectores, respondió brevemente sin mirarme. Hay que limpiarlos por dentro. Están sucios. En ese momento, sentí que la sangre se me helaba. ¡Alto! Ahora mismo. Corrí y le agarré la muñeca huesuda. ¿Sabe lo que está haciendo? Este es un sistema de inyección piezoeléctrico, con una precisión de micras. El manual de servicio especifica claramente que está prohibido desmontarlo en un espacio abierto. Solo debe hacerse en una sala limpia. El polvo y la arena de aquí destruirán las válvulas internas en una fracción de segundo. Me imaginé el desastre al instante. Una sola partícula de arena, si entrara en un sistema con una presión de 2000 bares, se convertiría en una bala perforante que destruiría los inyectores, carísimos, hasta hacerlos inservibles. Ricardo se acercó corriendo, con el rostro preocupado. Alexei, cálmese, por favor. Déjelo intentar. No tenemos otra opción. ¿Qué otra opción? Ni qué 8 cuartos, grité, con la cara roja de ira. Esto es un suicidio puro y duro, como si un cirujano operara el corazón de un paciente en un basurero. Si lo desmonta ahora, le aseguro que esta máquina tendrá que venderse como chatarra. Tío Pedro giró lentamente su muñeca para liberarse de mi agarre. Su fuerza era increíble para su edad. Me miró con una mirada serena pero profunda. Jovencito, dijo lenta y claramente. El metal es metal. No es tan delicado como en los libros. Tú le tienes miedo al polvo, pero yo te digo que lo que da más miedo que el polvo es dejarla dormir muerta así. Al terminar de hablar, me soltó la mano y comenzó a aflojar las tuercas al instante. Crec, el sonido de la tuerca apretada aflojándose. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer, solo observando cómo desmontaba los tubos de combustible, uno por uno, con una habilidad experta. Sus manos eran más ágiles que las de un mono y más precisas que una máquina. En pocos minutos, los 12 inyectores estaban desmontados, amontonados sobre un trapo viejo que había extendido sobre la cubierta del motor. Su estado era espantoso. Las puntas de los inyectores estaban completamente cubiertas de una costra de hollín negra y sólida como carbón. Así es, murmuró tío Pedro. Luego se giró y le dio una orden al ayudante de Ricardo. Jovencito, tráeme un cubo de diésel y también detergente en polvo. ¿Detergente en polvo? Repetí como un sonámbulo. ¿Qué diablos va a hacer con detergente en polvo? Lavarlos, claro, respondió con cara de póker. Si la ropa necesita jabón, los inyectores también. La suciedad está tan pegada que el agua sola no la quitará. Me llevé las manos a la cabeza, sintiendo que me desmayaba. Esto no era solo un método de reparación rudimentario, era un insulto flagrante a la ingeniería. El detergente en polvo es corrosivo, destruirá las juntas de goma y los revestimientos internos. Se acabó, murmuré desesperado, dejándome caer en una pila de rocas junto a la máquina. Haga lo que quiera. Rómpalo, destrúyalo por completo, no me hago responsable de nada. Ricardo me miró con una expresión de disculpa antes de girarse para ayudar a tío Pedro a preparar el fregadero de verduras improvisado. Un cubo de plástico azul con diésel mezclado con detergente en polvo, formando una espuma burbujeante. Lo colocó junto a la pila de inyectores carísimos. Tío Pedro tomó el primer inyector y lo arrojó al cubo. Chap, chap. El sonido de los inyectores, valorados en $2000 cada uno, golpeando el fondo del cubo de plástico, me apuñalaba el corazón como un martillo destrozando todo el conocimiento que había adquirido. El sol se hacía cada vez más intenso, y la hora límite se acercaba. Faltaba cada vez menos. El titán estaba destripado. Su corazón había sido extraído y sumergido en un cubo de lavar. El futuro de este proyecto, mi propio futuro, pendía ahora de un hilo llamado tío Pedro, un viejo que tarareaba una canción ranchera con tranquilidad mientras usaba un cepillo de dientes viejo para frotar el equipo más sofisticado del mundo. Cerré los ojos, sin querer presenciar el inminente desastre. El rask-rask del cepillo viejo sobre el metal era el sonido más irritante de mi vida. Bajo el sol abrasador y el silencio de la ciudad de piedra, el sonido del cepillo de plástico barato frotando los inyectores de titanio de alto valor.
Era como el sonido de una sierra cortando lentamente las patas de mi silla de ingeniero. Me senté con la cabeza entre las manos en la roca, dándole la espalda a la horrible escena. No podía soportar ver cuánto más daño estaba haciendo tío Pedro a la propiedad de la empresa. Ricardo se acercó y se sentó a mi lado, ofreciéndome una botella de agua helada. «Tome un poco de agua, señor Alexei. Está muy pálido». Tomé la botella y me la acerqué a la mejilla. El frío me ayudó a recuperar un poco la compostura. «Gracias, Ricardo, pero esta botella de agua no servirá de nada si esta máquina se rompe. Mañana tendré que hacer las maletas y volver a Moscú. Y usted probablemente tendrá que buscar un nuevo trabajo». Un sonido extraño interrumpió nuestra sombría conversación. Me giré bruscamente para mirar el círculo de reparación. Tío Pedro tenía la punta de un inyector en la boca, las mejillas hinchadas como un pez globo, la cara roja y las venas de las sienes abultadas. Luego sopló con todas sus fuerzas en la dirección del flujo de combustible. «Oye», me puse de pie de un salto. «¿Qué diablos estás haciendo ahora? El diésel es tóxico». Me acerqué y me agaché para mirar el objeto negro. Era una costra de hollín endurecido del tamaño de un guisante, pero tan dura como una piedra. Lo recogí y lo examiné, sin poder creer lo que veían mis ojos. Era un coágulo de sangre que obstruía la arteria principal del motor. «¿Lo ves, gringo?». Tío Pedro me señaló con el cepillo de dientes. «Tu computadora dice que el circuito está roto, pero en realidad es solo un cálculo que obstruye la aguja del inyector, impidiendo que se levante y que la corriente pase. ¿Lo entiendes ahora?». Me quedé aturdido por un momento. Su teoría sonaba absurda, pero explicaba todos los síntomas de manera sorprendentemente lógica. El sensor de elevación de la aguja podría haber enviado un valor de error porque la aguja realmente no se movía, no porque el circuito estuviera abierto. Pero el método de tío es. Intenté discutir. Es sucio. No tiene estándares. «El estándar está aquí», dijo tío Pedro, golpeándose el pecho con un pum. «Tienes corazón para luchar. Las máquinas también tienen corazón. Si te preocupas por ellas, correrán como el viento. Pero si las dejas tiradas, esperando piezas del extranjero, se quedarán aquí muertas». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Me quedé inmóvil, sin poder hablar. Pero el clímax aún no había terminado. Después de soplar todas las obstrucciones, tío Pedro comenzó a volver a montar los inyectores, uno por uno. Lo hizo rápidamente, pero lo que me dejó boquiabierto fue cuando tomó una arandela del inyector y la examinó a contraluz. «Mierda», murmuró en voz baja. «Esta arandela está tan gastada que está muy delgada. No me extraña que la compresión se esté fugando». Interrumpí al instante. «Ahí está, lo sabía. Estas arandelas de cobre no se pueden reutilizar. Hay que cambiarlas cada vez que se desmontan. Y no tenemos repuestos. Se acabó». Tío Pedro miró a izquierda y derecha, sus ojos escaneando los alrededores como un radar. Luego su mirada se detuvo en una pila de basura al costado del camino. Caminó resueltamente hacia la pila de basura, se agachó y recogió una lata de refresco de la famosa marca roja. La agitó para asegurarse de que estuviera vacía. «¿Qué va a hacer?», pregunté con voz temblorosa. Una nueva ola de miedo comenzó a formarse en mi corazón. «Hacer arandelas», respondió brevemente, y sacó unas tijeras de hojalatero pequeñas de su morral. Cric, cric, cortó la lata de aluminio en una lámina cuadrada con sorprendente habilidad. «No, no», grité. «Estás loco. No puedes usar una lata de refresco de aluminio para hacer arandelas de inyector. La presión en la cámara de combustión es de 150 bares. Ese aluminio delgado se derretirá en segundos». «¿Quién te dijo que la usaría de una sola capa?», replicó tío Pedro sin levantar la vista. Sus manos seguían cortando y dando forma a la lámina de aluminio en pequeños círculos con precisión. «La doblaré 3 veces. El grosor será exactamente el mismo que el original. Y este aluminio es más resistente al calor que el cobre de baja calidad». «¿Qué teoría es esa?», protesté. «¿Qué libro de texto enseña a usar basura para reparar una máquina de clase mundial?». «Mi propio libro», replicó, y levantó la arandela DIY que acababa de terminar, mirándola a contraluz. Era perfectamente circular, hermosa y sorprendentemente gruesa. «Mira, lo auténtico está en Alemania, lo falso está en el tianguis, pero lo milagroso está en estas manos». Me quedé con la boca abierta, observándolo mientras colocaba cuidadosamente la arandela de la lata de refresco en la punta del inyector
y la volvía a introducir en la culata. ¿Estaba soñando? Estaba viendo a un viejo reparar una máquina de $20 millones con una lata de Coca-Cola abollada y unas tijeras oxidadas. Y lo más aterrador de todo, ¿por qué en lo más profundo de mi corazón sentía una punzada de conexión con esta locura? Tomó una llave dinamométrica. Oh, no tenía una llave dinamométrica. Tomó la misma llave común y comenzó a apretar las tuercas de sujeción del inyector. Espera, lo detuve rápidamente. El par debe ser preciso. 45 newton-metros. Si está demasiado apretado, el hilo se daña. Si está demasiado flojo, la compresión se fuga. ¿Cómo vas a saber el par correcto sin una llave dinamométrica? Tío Pedro me miró, con una sonrisa de victoria en la comisura de sus labios. Levantó su mano derecha y me la mostró. Aquí está mi llave dinamométrica, mi brazo. He apretado miles de tuercas y nunca he fallado. Hizo un clic firme con la llave y luego se detuvo en el último momento. Su mano permaneció inmóvil, sin moverse ni un centímetro. 45 newton-metros, murmuró, con un pequeño margen de error. Justo a tiempo. Tragué saliva, observando las manos celestiales que estaban resucitando al demonio de acero que tenía delante. ¿Era ciencia o brujería? El sol del mediodía en este rincón de México ardía, quemando mi piel hasta que casi olía a chamuscado. La hora límite se acercaba rápidamente. Faltaban menos de 45 minutos para que llegara la gran caravana de camiones de roca. Si el Titán seguía bloqueando el camino, los daños se dispararían a millones de pesos en un instante. Tío Pedro se movió del compartimiento del motor. Se secó el sudor que le corría por los ojos con la manga de su camiseta, manchada de aceite hasta quedar negra. Su camiseta blanca ahora era de un gris indefinido, pero sus ojos brillaban de una manera extraña, como un médico que acababa de terminar una cirugía y estaba seguro de que el paciente sobreviviría. «Listo», dijo brevemente, y dejó caer la llave en su caja de herramientas con un tintineo. Miré su trabajo con escepticismo. Los 12 inyectores habían sido reinstalados en su lugar, con las arandelas hechas de latas de refresco. Parecía increíblemente limpio, pero eso era solo el exterior. Una cosa es montarlo, argumenté con voz ronca por la falta de agua, pero ¿se le olvidó algo, tío? En un sistema diésel Common Rail, si se desmonta así, el aire entra en todo el sistema. Tiene que usar herramientas especiales para purgar todo el aire. De lo contrario, nunca arrancará, y la bomba de alta presión se dañará por girar en vacío. Tenía razón, según la teoría. El aire en el sistema de combustible era un enemigo formidable. Si había la más mínima burbuja de aire, no se generaría presión y el motor se ahogaría. Tío Pedro no respondió. Caminó hacia el costado de la máquina, donde se encontraba la bomba manual de cebado para succionar combustible del tanque. Extendió la mano, agarró la palanca de la bomba y comenzó a presionarla. Chuac, chuac, chuac. El sonido de la bomba manual trabajando a un ritmo pausado en el silencio de la mina de piedra. Eso no será suficiente, tío. Sacudí la cabeza, desesperado. El tubo de combustible mide 5 metros, y hay 2 filtros de agua más. Con una bomba manual, el combustible no llenará el sistema hasta mañana por la mañana. Necesitamos una bomba eléctrica para ayudar a succionar. Tío Pedro me miró de reojo y se llevó el dedo índice a los labios, indicándome que guardara silencio. Cállate, gringo. Voy a escuchar cómo fluye la sangre. ¿La sangre? Fruncí el ceño. Esto se estaba volviendo una locura. Pero él no me hizo caso. Siguió bombeando. Chuac, chuac, chuac. Su ritmo era increíblemente constante, como el de una respiración, sin prisas ni brusquedad, pero firme y poderoso. Pasaron 5 minutos. El sudor le corría por el cuerpo, empapándole la camiseta, pero no se detuvo. Su mano derecha bombeaba, y su mano izquierda descansaba sobre el tubo de acero de combustible, como si estuviera tomándole el pulso. De repente, el ritmo de su bombeo cambió. De un chuac-chuac se convirtió en un clic-clic. El sonido se hizo más denso. Agucé el oído al instante. Ese sonido significaba que el combustible estaba empezando a reemplazar el aire. La resistencia en su mano aumentó, y pude ver cómo sus músculos se tensaban. «Ya viene», susurró, sus ojos brillando. «La sangre está llegando al corazón». Dejó de bombear, y rápidamente tomó la llave del 17 de nuevo. Esta vez, trepó rápidamente a la culata y aflojó ligeramente la tuerca del último inyector. Psh. Un silbido de aire salió junto con burbujas de combustible blanco y turbio.
Ahí está, exclamó Ricardo, saltando de alegría. Ya hay combustible, señor Alexei. Me quedé con la boca abierta, observando cómo se purgaban todas las burbujas de aire, dejando solo combustible diésel transparente que fluía continuamente. Tío Pedro se apresuró a apretar la tuerca hasta que estuvo completamente ajustada en una fracción de segundo. Listo. Se secó el sudor de nuevo y me dedicó una sonrisa. ¿Lo ves? No se necesita electricidad, no se necesita una computadora, solo un poco de fuerza manual y paciencia. Tragué saliva con dificultad. Mi teoría había sido destrozada de nuevo. Este viejo había usado su instinto para hacer lo que mis costosas herramientas no pudieron. Saltó de la máquina y caminó directamente hacia mí, extendiéndome una mano manchada de aceite y dándome una palmada en el hombro. «Bien, jovencito», dijo con voz firme. «Es hora de la verdad. Sube y arráncalo». Me sobresalté. «¿Yo? De ninguna manera. No me sentaré en esa bomba de tiempo. Si el inyector explota o la arandela de su lata de Coca-Cola no soporta la presión, la cabina se convertirá en un horno microondas al instante». Retrocedí, sacudiendo la cabeza. Admitía que era bueno en reparaciones rudimentarias, pero arriesgar mi vida arrancando un motor de 50 toneladas que acababa de pasar por una cirugía salvaje, ni hablar. Tío Pedro me miró con una ligera decepción. Dejó escapar un largo suspiro. «Cobarde», murmuró en voz baja, pero lo oí perfectamente. Un ingeniero que no confía en su propio trabajo. ¡Qué vergüenza para un mecánico! Esa palabra me dolió hasta lo más profundo del corazón, pero el miedo a morir era mayor. «Adelante, tío», señalé con la mano la cabina del conductor. «Si usted está tan seguro, suba y arránquelo usted mismo. Yo me quedaré aquí, a una distancia segura, pero preocupado». Tío Pedro no dijo nada más. Caminó resueltamente hacia la escalera de la máquina y trepó a la cabina, que estaba por encima de su cabeza, con agilidad. Se sentó en el asiento del conductor, ajustó ligeramente el espejo retrovisor y tomó la llave de encendido. Clic. El sonido de la llave girando a la posición de encendido. Las luces del tablero parpadearon. Levanté rápidamente la tableta para ver el estado de nuevo. Mi corazón latía desbocado. La pantalla de la tableta seguía mostrando letras rojas de advertencia. System error. Injector malfunction. Do not start engine. No, grité, levantando la mano para detenerlo. El sensor sigue mostrando un error. La computadora dice que no se encienda. El sistema se desconectará automáticamente. Tío Pedro asomó la cabeza por la ventana de la cabina, me miró y me gritó. «Dile a tu computadora», dijo con la sonrisa más escalofriante que jamás le había visto, «que se calle, porque yo la voy a encender con mi pie». Al terminar de hablar, giró la llave a la posición de arranque al instante. Clic, clic, el sonido del motor de arranque resonó en todo el valle. Los engranajes se acoplaron con un estruendo. Los 12 enormes pistones comenzaron a moverse arriba y abajo después de su largo letargo. «Clic, clic. Enciende, vamos, hijo mío», gritó tío Pedro, compitiendo con el ruido del motor. En ese instante, el mundo entero pareció detenerse. Contuve la respiración sin darme cuenta, mirando el tubo de escape, esperando una señal de muerte o una señal de milagro. Y entonces, clic, clic. El motor de arranque golpeó los engranajes con un estruendo, como el sonido de una ametralladora. Intentó despertar al gigante dormido de 50 toneladas, pero parecía que el titán aún no quería despertar. Soltó un soplo de humo gris pálido por el tubo de escape y se quedó en silencio. «¿Lo ves, tío?», grité por encima del caos. «No hay suficiente presión. La arandela de la lata de Coca-Cola debe estar fugando. Deténgase antes de que el motor de arranque se queme». Tío Pedro no escuchó. Siguió girando la llave, su rostro era severo y concentrado como nunca antes lo había visto. Ni siquiera miraba el tablero, inclinaba la cabeza, escuchando el ritmo de los pistones que intentaban abrirse paso a través del aire dentro de los cilindros. «No te rindas, muchacho», murmuró al volante. «Sé fuerte. Respira hondo». Clic-clac. De repente el sonido cambió. De un giro vacío se convirtió en una explosión en la cámara de combustión que sonó como un petardo gigante. Una bocanada de humo negro gigantesca salió disparada del tubo de escape como lava volcánica hacia el cielo. «Ya está», exclamó Ricardo, saltando como un niño con un juguete nuevo. «Mire, Alexei, el humo negro significa que ya hay combustión». Me quedé inmóvil, con los ojos muy abiertos.
Mi mente se oponía a todas las leyes de la física que conocía. ¿Ese delgado aluminio de la basura realmente podía soportar la fuerza de la explosión? Tío Pedro no perdió el tiempo. Pisó el acelerador a fondo. ¡Vroom! El motor B12 rugió con una furia inmensa. No era el sonido de un motor normal, sino el rugido de una bestia despertando de su hibernación. La máquina entera vibró, y el polvo de roca que se había adherido a su cuerpo cayó como una avalancha de nieve. El suelo bajo mis pies temblaba. Pero la alegría duró menos de 5 segundos. El rugido comenzó a desafinarse, convirtiéndose en un fuerte clank-clank de metal golpeándose. El motor fallaba. El vehículo se sacudía como si fuera a explotar. «¡Alto, tío Pedro! ¡Alto!», corrí hacia la máquina. «La válvula se va a romper. El sistema de sincronización está fallando. Apague el motor ahora mismo». La pantalla de mi tableta parpadeaba en rojo, con un aspecto aterrador. Todas las lecturas habían superado el límite máximo. Critical failure. Engine overload. Emergency shutdown required. Tío Pedro me miró a través del espejo lateral. No había ni un rastro de pánico en sus ojos. Siguió pisando el acelerador. El motor rugía tan fuerte que mis oídos casi estallaron. «Está congestionado», gritó. «Tiene que escupir toda la suciedad antes. Apártate, jovencito». Extendió la mano, agarró la palanca de control hidráulico y la jaló con fuerza. El gigantesco brazo de El Titán se disparó hacia el cielo a gran velocidad, antes de estrellarse contra la pila de rocas que tenía delante con un boom. El impacto hizo que las enormes rocas se rompieran y salieran disparadas por todas partes. Tío Pedro repitió la acción una y otra vez, pisando el acelerador y moviendo el hidráulico para obligar al motor a trabajar al máximo. Estaba forzando a la máquina a volver a la vida con pura fuerza bruta. «Lo va a matar», grité en mi mente. Y entonces, justo cuando pensé que iba a explotar en 1000 pedazos, el motor que antes tosía y tartamudeaba cambió repentinamente a un sonido suave y constante. Brum 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 brum. El sonido de los 12 pistones, moviéndose en perfecta sincronía. Un sonido dulce como la sinfonía clásica rusa que tanto extrañaba. El humo negro se desvaneció lentamente, convirtiéndose en una delgada estela de humo blanco que indicaba una combustión limpia. Miré la pantalla de mi tableta. ¡Milagro! Las barras rojas habían desaparecido. Todo se había vuelto verde. Injection pressure stable. Engine temp normal. Status ready. Apenas podía creer lo que veían mis ojos. Me los froté una y otra vez, pero era la realidad. La computadora en la que confiaba se había rendido ante los métodos de este viejo en la camiseta desgastada. Tío Pedro soltó lentamente el acelerador. El motor funcionaba al ralentí de forma constante, como si nada hubiera pasado. Abrió la puerta del vehículo y bajó con una facilidad asombrosa, como si acabara de bajar de un autobús. Volvió a tomar un trozo de tabaco y lo masticó, escupiendo saliva roja al suelo de nuevo. «¿Lo ves?», dijo, mientras se secaba el sudor. Solo era mucosidad. Un poco de esfuerzo y se despejó. Ricardo y los cientos de trabajadores que estaban alrededor soltaron gritos de júbilo que casi hacían temblar el desierto. Corrieron hacia tío Pedro como si fuera un héroe que había salvado la situación. En cuanto a mí, seguía inmóvil en el mismo lugar. La mano que sostenía la tableta temblaba. Miré a El Titán que vibraba poderosamente delante de mí, y luego a la pila de latas de refresco desechadas. 20 años de mi ingeniería habían sido derrotados por una hora de comprensión del alma de una máquina. Lentamente, cerré la tableta y la guardé en mi bolsillo. Toda la arrogancia y la autosuficiencia del ingeniero ruso se habían desvanecido, reemplazadas por una profunda admiración. Tío Pedro caminó directamente hacia mí. No había ninguna burla ni sarcasmo en su expresión. Extendió su mano, manchada de aceite, hacia mí. «¿Qué tal, jovencito?», preguntó con voz tranquila. «¿Las máquinas de mi tierra pueden competir con las computadoras de la tuya?». Miré esa mano. Una mano áspera, una mano llena de cicatrices. Pero esa misma mano había hecho lo que el mundo pensaba que era imposible. Lentamente, extendí mi mano y le di un firme apretón. «No solo pueden competir, tío», dije con voz temblorosa de emoción. «Usted acaba de darme la lección más grande de mi vida como ingeniero». En la entrada de la mina, la caravana de camiones de roca comenzó a moverse. El trabajo podía continuar. El Titán rugió de nuevo, como para recordarle al mundo que no subestimara a este pedazo de chatarra de 40 años, porque con gente como tío Pedro, nunca moriría. El sonido constante del motor al ralentí resonaba,
como el latido del corazón del gigante que había vuelto a latir, pero aún no había terminado. En el mundo de la ingeniería, que un motor arranque no significa que funcionará realmente, especialmente bajo la inmensa presión de esta mina de piedra. Me acerqué de nuevo a la máquina, esta vez no para criticar, sino para presenciar el milagro con mis propios ojos, de cerca. Miré las uniones de los inyectores que tío Pedro acababa de instalar, el punto donde la lámina de aluminio de la lata de refresco actuaba como la última defensa contra la inmensa presión. «Tío», le grité. Arrancó. «Sí, pero ¿aguantará la carga?» Tan pronto como clave la pala en la roca, la presión en la cámara de combustión se disparará muchas veces. ¿Esa delgada lámina de aluminio realmente aguantará? Tío Pedro no respondió con palabras. Solo me guiñó un ojo antes de saltar de nuevo a la cabina. Esta vez no se limitó a dejar el motor en marcha, sino que iba a comenzar la prueba del infierno. «Ricardo, dile a todos que se retiren», ordenó a los trabajadores, quienes se apresuraron a alejarse a una distancia segura. Tío Pedro tiró de la palanca de avance. El titán se movió lentamente. El sonido de las cadenas de oruga de acero triturando la roca resonó con un crujido. El suelo tembló como un pequeño terremoto. Condujo al gigante hacia la enorme roca que bloqueaba el camino. Esa roca pesaba no menos de 10 toneladas. Era el obstáculo que había paralizado todo el trabajo. Mantuve la vista fija en la pantalla de mi tableta. Los números de la presión del combustible comenzaron a dispararse. 500, 800, 1200 bares. El sudor me corría por las palmas de las manos. Si la arandela de la lata de aluminio se derretía, o se rompía lo más mínimo, el motor se ahogaría con combustible y se detendría al instante. O peor aún, podría incendiarse. Tío Pedro levantó el gigantesco brazo de la pala y clavó el filo de acero en la base de la roca con precisión. ¡Clic! El sonido del metal golpeando la roca resonó. El motor rugió, y un denso humo gris salió del tubo de escape con fuerza, según la tensión de los pistones. Tío Pedro tiró de la palanca a fondo para levantar la roca. ¡Brum! El rugido del titán fue tan fuerte que tuve que taparme los oídos. Vi cómo la máquina se balanceaba. Una inmensa torsión se transmitía a cada átomo del motor. Los números de mi tableta se dispararon a 1800 bares. Ese era su límite máximo. «Aguanta, por favor», murmuré para mí mismo. «Aguanta, lata de Coca-Cola». En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Vi la unión del inyector temblar, pero no salió ni una sola gota de combustible. La lámina de aluminio, que yo había menospreciado como basura, ahora estaba cumpliendo su función fielmente. Se había comprimido contra la ranura de metal hasta fusionarse, bajo el inmenso calor y la presión. ¡Crash! La roca gigante salió disparada hacia un lado. La carretera volvió a estar despejada en un instante. Tío Pedro soltó el acelerador. El motor volvió a funcionar al ralentí de forma silenciosa, como antes. Apagó el motor y saltó del vehículo en medio de los aplausos y vítores de todos los trabajadores. Ricardo corrió y abrazó a tío Pedro sin darse cuenta. «Lo logramos, tío. Lo logramos de verdad». Caminé lentamente hacia tío Pedro. Mi sentido de lo correcto y lo incorrecto estaba en una batalla interna. Lo miré con una mirada completamente diferente a la de antes. Ya no era solo un mecánico del pueblo para mí, era un maestro. «Tío Pedro», lo llamé en voz baja. «Lamento haberlo subestimado y gracias por haberme ayudado». Tío Pedro se rió entre dientes. Me dio otra palmada fuerte en la espalda. «No hay necesidad de disculparse, jovencito. Usted estudió mucho y creyó en lo que aprendió. Eso no está mal. Pero recuerde esto, en un desierto como este, a veces, los manuales son ilegibles bajo el sol o la lluvia. Lo único que queda es el corazón y el ingenio». Asentí con la cabeza en señal de completo acuerdo. Tomó su fiel morral, preparándose para regresar. «Ah, jovencito», se giró para mirarme de nuevo. «La máquina está reparada, pero no durará mucho. Esas láminas de aluminio son solo primeros auxilios. Date prisa y pide las piezas originales de Rusia y cámbialas antes de que se rompa de verdad». Me quedé atónito. No alardeaba de que su método fuera invencible. Seguía en el mundo real. Sabía cuál era la solución temporal y cuál era la solución permanente. «Sí, tío», respondí. «Ya las pedí, y las cambiaré con mis propias manos», dije con voz llena de determinación. Tío Pedro sonrió ampliamente y caminó hacia su camioneta vieja. La camioneta se alejó lentamente entre el polvo que comenzaba a disiparse, dejándome allí con el titán,
que aún irradiaba el calor de la victoria. Me miré las manos, llenas de las mismas manchas de aceite que las de tío Pedro. Sonreí por primera vez desde que llegué aquí. Hoy no solo había reparado una máquina, mi profesión de ingeniero realmente había comenzado hoy. El sol anaranjado se puso lentamente sobre la sierra, proyectando la larga sombra del Titán sobre el suelo cubierto de huellas de camiones. La atmósfera caótica de hace un momento había desaparecido, dejando solo el rugido constante del motor que seguía trabajando diligentemente en la distancia. Estaba sentado en una caja de madera vieja, con las dos manos alrededor de una taza de café caliente que Ricardo me había ofrecido. Mi mirada estaba fija en las luces delanteras de ese demonio de acero, que brillaban en la oscuridad que se cernía. Parecía tranquilo y poderoso como nunca antes. Volví a mirarme las manos. Las manchas de aceite incrustadas en mis uñas me recordaban que lo sucedido en la última hora no había sido un sueño. El viejo de la camiseta desgastada y las láminas de aluminio de una lata de refresco habían derribado por completo la pared de orgullo que había construido toda mi vida. Solía pensar que el mundo se movía con códigos de computadora y números estadísticos, pero lo que vi hoy fue un mundo impulsado por el espíritu y la comprensión de la esencia de las cosas. Señor Alexei, tío Pedro no viene muy a menudo. La voz de Ricardo rompió el silencio. Se sentó a mi lado, con los ojos llenos de admiración. Normalmente, vive tranquilamente en su pequeño taller en el pueblo. Si no fuera por un trabajo realmente difícil, o si no fuera yo, que lo conozco desde hace mucho tiempo, probablemente no habría aceptado conducir bajo este sol para venir aquí. Tomé un sorbo de café lentamente. Su sabor amargo parecía coincidir con mi estado de ánimo en ese momento. ¿Dónde estudió tío Pedro, Ricardo?, pregunté. Quiero decir, ¿de quién aprendió esos métodos de reparación? Ricardo se rió suavemente, sus ojos se suavizaron. No tiene un título de Rusia o Alemania como usted, señor. Tío Pedro comenzó a trabajar como lavador de máquinas en un taller de camiones de 10 ruedas a la edad de 12 años. Ha estado con el metal y el aceite durante más de 50 años. Una vez me dijo que durante la guerra, o en tiempos de escasez de piezas, no tenían otra opción que fabricar sus propias piezas con lo que tenían a mano. Él ve estas máquinas como algo más que solo metal, las ve como amigos que han compartido las buenas y las malas. Las palabras de Ricardo me golpearon como un martillo en el corazón. Recordé los días en que estudiaba en las aulas con aire acondicionado en Moscú. Nuestros profesores nos enseñaban a abrir los manuales y seguir los pasos del 1 al 10 estrictamente. Pero aquí, en medio de la naturaleza y el calor sofocante, esos manuales no tenían ningún significado si no tenías un corazón que realmente los entendiera. Me levanté y caminé directamente hacia la pila de basura que tío Pedro había dejado. Recogí los restos de la lata de refresco que había cortado. Era solo aluminio que costaba unos pocos centavos, pero en manos de alguien que conocía su valor, se había convertido en una pieza que mantenía en pie un proyecto multimillonario, evitando su colapso. Mi sentido de lo correcto y lo incorrecto en mi corazón se estaba reorganizando. Comencé a darme cuenta de que el conocimiento que tenía no era inútil, pero le faltaba un ingrediente secreto que tío Pedro poseía: la flexibilidad y la sumisión a la naturaleza. De repente, sonó una notificación en mi tableta en mi bolsillo. La saqué. Era un correo electrónico de la oficina central en Rusia. El nuevo juego de piezas ha sido enviado y llegará al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en 48 horas. Miré el mensaje y sonreí con amargura. Las piezas originales de fábrica, con una precisión de micras, estaban en camino. Pero, ¿creen que en ese instante, al ver esas cajas, sentí la misma emoción de siempre? Mi mirada pasó por encima de ellas hacia el Titán, que seguía trabajando incansablemente en la colina. Su rugido seguía siendo constante, y lo más importante, seguía funcionando con un corazón hecho de una lata de refresco. Le ordené a Ricardo que detuviera el motor del demonio de acero durante 2 horas para cambiar las piezas según lo programado. Esta vez no me puse el alma de un ingeniero arrogante, sino el espíritu de un verdadero mecánico. Trepé a la máquina por mí mismo, sin depender de las herramientas de alta tecnología de mi tableta. Con mis manos, sentí el calor del motor recién apagado, acariciando los tubos de acero con una sensación diferente. Poco a poco, aflojé la tuerca del primer inyector, y ahí estaba, la arandela milagrosa de tío Pedro. Se había comprimido hasta convertirse en una fina lámina de aluminio, una forma circular perfecta.
Su color había cambiado a un marrón quemado por el calor inmenso, pero no tenía ni una sola grieta. Había cumplido su función mejor que cualquier arandela de cobre de alto precio que hubiera visto. Tomé la arandela, la examiné a contraluz y la guardé en el bolsillo de mi camisa, sobre mi pecho. La guardaré como un recordatorio para toda la vida. El proceso de cambio de piezas se llevó a cabo lenta y meticulosamente. Limpié cada componente con respeto, tal como había visto hacerlo a tío Pedro. No solo apreté las tuercas según los números del manual, sino que usé la sensación de la punta de mis dedos para sentir la tensión del metal. Comencé a entender que los 45 newton-metros de los que hablaba tío Pedro no estaban en la llave, sino en el corazón y la intuición. Cuando todo estuvo terminado, salté de la máquina y le hice un gesto a Ricardo para que la arrancara. «Adelante», dije con una sonrisa. Brum brum. El Titán volvió a la vida con piezas originales de fábrica, pero extrañamente esta vez no me sentí orgulloso de la tecnología rusa. Me sentí orgulloso de ser parte de ella. Me sentí orgulloso de haber aprendido a amar las máquinas de un viejo en un pueblo de México. La perforación del túnel continuó a una velocidad increíble. Terminamos el proyecto con 2 semanas de antelación. La empresa de Moscú me envió una gran carta de felicitación. Me preguntaron cómo había logrado resucitar una máquina muerta y hacerla trabajar tan duro en tan poco tiempo. No respondí sobre software, ni sobre técnicas de medición de presión. Simplemente respondí con una frase. Recibí la ayuda del mejor maestro del mundo. El último día antes de mi regreso a Moscú, pasé por el taller de nuevo. Tío Pedro seguía sentado en el mismo lugar, masticando tabaco y escuchando canciones rancheras en la misma radio vieja. No dijo ninguna elegante despedida. Solo extendió su mano áspera y me dio una fuerte palmada en el hombro, diciendo, «Buena suerte, jovencito. No olvides lavarte las manos antes de comer. La grasa de motor es difícil de quitar, pero es mucho más genial que el olor a perfume». Me reí a carcajadas por última vez antes de darme la vuelta y marcharme. Ahora estoy de vuelta en Moscú, entre la nieve blanca y una oficina llena de herramientas de última generación. En mi escritorio, un objeto destaca entre los últimos modelos de motores. Es una pequeña arandela circular de aluminio, de color marrón quemado, el regalo de una lata de refresco de un pueblo minero en México. Cada vez que me enfrento a un problema que no puedo resolver con la computadora, o me encuentro en una situación en la que el manual dice que no hay esperanza, tomo esa arandela de aluminio y cierro los ojos, escuchando el rugido de El Titán y la risa ronca de tío Pedro. Siempre me recuerda que, en un mundo lleno de tecnología compleja, podemos olvidar lo más importante, ver todo con una mente abierta. El conocimiento de los libros puede llevarnos lejos, pero el ingenio y el amor por lo que hacemos son los que nos guían a través de las crisis más difíciles. Si alguien pasa por aquí y ve a un ingeniero ruso sonriendo frente a una máquina enorme, y lo ve agacharse y pegar el oído a la culata del motor como si estuviera escuchando un secreto, no lo dude. Porque no solo estoy reparando una máquina, estoy escuchando la sinfonía de la vida que aprendí en una tierra abrasadora, pero llena de un corazón inmenso. Gracias, tío Pedro. Gracias por enseñarme que un demonio de 50 toneladas tiene un corazón, como todos nosotros.